Estamos en vivo. Recording in progress. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Medicina Interna de la Universidad del CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. En el día de hoy vamos a discutir un artículo que es de particular interés en la práctica reumatológica. Como es costumbre, nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Las Américas, trabaja en ART Médica y trabaja en su consulta particular. Adicionalmente a eso, es autor de las guías Palmar de Lupus. Nos acompaña también el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana, es profesor titular y además es el jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. También nos acompañan distintos rotantes y fellow. Nos acompaña el doctor Diego Cerda, que es el fellow de reumatología de primer año. La doctora Diana Varela no nos podrá acompañar el día de hoy por dificultades. Nos acompañan también el doctor Rafael Galindo, que es de ortopedia, la doctora Andrea Arias, que es la fellow de materno-fetal, y el doctor Mateo Aranzazu, que es la persona que está encargada de presentar el artículo de hoy, que es residente de medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Antonio Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Universitaria Bolivariana y en mi consulta particular, y soy profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y el artículo que vamos a presentar hoy es un artículo que es de dosis altas versus dosis reducidas de glucocorticoides en el contexto de rituximab para el manejo de vasculitis asociada a ANCAS. Hay que poner el contexto, pues digamos que estamos en una época que yo le denominaría el Ragnarok o la muerte o el ocaso de los dioses, porque estamos viendo, por lo menos en vasculitis, una clara tendencia a la disminución de la dosis de esteroides. Cada vez más han salido más estudios que se han discutido todos en este club de revistas para que los invitamos a revisarlos. Incluso le pedimos el favor a Sebas de pronto en redes sociales que comparte esos como para que quede todo el ciclo de estudios como disponibles para el que los quiera ver de pronto. Que en este tenemos, no solamente tenemos el estudio PEXIVAS, que fue no solamente de plasmaféresis, sino de dosis reducida de glucocorticoides. Tenemos el estudio ADVOCATE, que fue el estudio de Avacopan, que mostró también una efectividad con una dosis reducida de esteroides con inhibidor del C5A. Y en este caso vamos a hablar nuevamente de una dosis reducida de esteroides, y estamos llegando, pues digamos que a una época que yo particularmente nunca pensé que fuéramos a llegar a ver en medicina, y es la época de la reducción de esteroides en el manejo de enfermedades sistémicas tan graves como la vasculitis. Antes de dar paso al doctor Mateo, yo quisiera, como para darle un contexto a la discusión, preguntarle al doctor Sebastián y al doctor Carlos Jaime qué opinan de esta situación, qué opinión les merece este nuevo énfasis o en este año tan interesante que ha habido, como toda esta racha de estudios de estudio de bajas dosis de glucocorticoides. Claro, pues pensaría que... Dale, Sebastián. profe. No, hágale, profe, hágale, profe. No, por favor, dale. Bueno, pues que primero es muy interesante y segundo vienen rompiendo paradigmas. Obviamente la mayoría no, estos estudios hay que tener un poquito de precaución, y es que apenas estamos entrando en la era, y aunque los hallazgos son positivos, son estudios que están diseñados nada más para la parte de inducción de remisión, y aunque los datos son prometedores, los datos son interesantes, todavía no sabemos qué va a suceder a largo plazo en el mantenimiento de remisión, qué efectos vamos a tener a futuro para mantenimiento de remisión. No sabemos qué va a pasar con las tasas de enfermedad renal crónica, sabemos qué va a pasar con las recaídas, todavía no tenemos eso claro cuando hablamos de más de 6 a 12 meses de seguimiento. Todavía es muy temprano para decir que definitivamente esto llegó para quedarse. Todos esperamos que sí, los datos iniciales sugieren que sí, pero tenemos que hacer el énfasis de que todo lo que estamos hablando siempre es inducción de remisión. Faltará ver 5 años cuando las cohortes y las extensiones de estos estudios nos muestren cómo se comportan en el mantenimiento de remisión. Antes de decir que llegamos del todo a esta era, yo creo que sí llegó para quedarse, pero siempre la cautela de cuando hay algo tan innovador. Eso siempre es una muy buena noticia, pero nos obliga a tener cautela, porque por más innovador que sea, toca tener calma y ver cómo se comportan las cosas a largo plazo, que eso también es importante. No se nos debe olvidar que afortunadamente las vasculitis ya son enfermedades crónicas. Las mortalidades tan altas que teníamos antes a los primeros años de enfermedad no son las mismas.
Ya el problema muchas veces es los efectos adversos de inmunosupresión y por eso las búsquedas de estas estrategias. Pero yo sí creo que llegaron para quedarse, muy pronto para recomendarlos para todos los pacientes y todavía nos falta afinar quiénes son los pacientes indicados y quiénes no. Sí, a mí me parece que también eso es una tendencia que se está ajustando realmente a lo que son la farmacocinética de los glucocorticoides, porque a dosis moderadas de glucocorticoides, por lo menos de prednisolona 30 miligramos al día, pues el 100% de los receptores de glucocorticoides, o prácticamente el 100% están copados. Entonces, a veces utilizábamos dosis muy altas porque no teníamos evidencia en contra o comparando con dosis más reducidas. Creo que se ajusta, pero también hay que aclarar que son patologías en las cuales hay otro inmunosupresor u otro inmunomodulador dando la mano a los glucocorticoides, lo que permitiría utilizar las dosis reducidas, pero me parece que en ese contexto es válido, sino que, digamos, en otras enfermedades, por ejemplo, como miopatía inflamatoria o otras enfermedades autoinmunes, no había evidencia de dosis bajas y a medida que va acercándose, está de acuerdo con la farmacocinética y también siempre tienen en común que va otro inmunosupresor dándole la mano a los esteroides para lograr inducir la remisión. Ahí de pronto quizás lo más curioso que vale la pena recalcar de todos los estudios es que ninguno de los estudios tiene como desenlace primario, salvo este, la dosis de esteroides. Entonces, pues todos sabemos que los esteroides ya son medicamentos muy viejos y que son medicamentos que no tienen particular interés por lo menos los tradicionales en RCTs que cuestan millones de dólares. Pero es una cosa muy interesante cómo los distintos autores siempre tratan de evaluar la hipótesis primaria y tratan de evaluar dosis reducidas de glucocorticoides. Entonces, una forma en que la comunidad internacional puede hacer estudios de glucocorticoides, que es una respuesta que a uno lo que le demuestra es que la comunidad tiene un profundo interés en este tema y que trata de, por todas las formas posibles, de abordar el tema. Entonces, yo creo que sin más preámbulos, doctor Mateo, le damos a usted la palabra para que inicie la discusión del artículo. Bienvenido. Listo. Muchas gracias a todos por esas opiniones tan valiosas. Entonces vamos a empezar a discutir el artículo. El artículo titula Efecto de unas dosis reducidas de esteroides versus dosis altas de esteroides adicionadas al rituximab en la inducción de la remisión de pacientes con vasculitis ANCA, un estudio aleatorizado. Este estudio fue publicado en JAMA en este año. Entonces, pues ya como también para complementar la introducción, debemos recordar que las vasculitis ANCA pues son un tipo de vasculitis que predominantemente afectan los vasos pequeños, aunque en ocasiones también pueden afectar los vasos medianos, y esas vasculitis van a generar un compromiso multisistémico y en ocasiones puede ser un compromiso grave que compromete la función del órgano y y también compromete la vida del paciente, como por ejemplo condiciones como lo son hemorragia alveolar y como lo son una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Como hoy lo mencionaban los profes, pues las tasas de remisión y la mortalidad de sus pacientes han tenido un cambio a través del tiempo. Se estima que aproximadamente ahora las tasas de remisión pueden estar alrededor del 80%. Sin embargo, pues sigue teniendo una mortalidad alta que puede llegar siendo hasta al 10 al 20% a 5 años. Y esa mortalidad tiene varios factores o varias causas, pues. Una de ellas sigue siendo la misma actividad de la enfermedad, pero también van a haber otras causas que en ocasiones pueden ser relacionadas a los efectos adversos del tratamiento, y tenemos aquí principalmente el paciente que se infecta y se muere pues de una infección, y también, muy importante, el riesgo cardiovascular. Recientemente, bueno, pues no, ya estos estudios son viejitos, del 2010, se publicaron estos dos estudios. En estos dos estudios se comparó el uso de rituximab versus ciclofosfamida para la inducción de vasculitis ANCA. En ellos se encontró pues que el rituximab era un medicamento que no es inferior con relación a la ciclofosfamida para la inducción de vasculitis ANCA. Sin embargo, cuando uno hace el análisis de esos estudios, encuentra que los efectos adversos, tanto en el grupo de rituximab como en el grupo de ciclofosfamida, seguían siendo altos y seguían asociándose con complicaciones como infecciones y mortalidad, por lo que plantea la hipótesis de que probablemente los esteroides, porque en estos dos estudios los pacientes tenían dosis altas de esteroide, tengan pues una gran injerencia sobre estos efectos adversos. Siendo así, entonces diseñaron este estudio. Este es un estudio abierto que tenía dos grupos en paralelo. Es un estudio multicéntrico que se realizó en Japón, solamente en este país, y obviamente es un estudio aleatorizado.
Aquí incluyeron entonces pacientes que tuvieran más de 20 años y muy importante que tenía que ser un diagnóstico de novo de una vasculitis ANCA. Y el diagnóstico pues lo hacían según los criterios del consenso de Chapel Hill y obviamente tenía que tener positividad para los ANCA, ya fuera MPO ANCA o PR3 ANCA, y que esta positividad fuera realizada por un método de ELISA, quimioluminiscencia o otro método que se llama el ensayo fluorimétrico. También hay que tener en cuenta cuáles fueron los criterios de exclusión de estos pacientes y es muy importante entonces analizar, primero, pues que el paciente por algún motivo ya tuviera el diagnóstico de vasculitis ANCA o que se hubiera tratado para una vasculitis ANCA. Y aquí vienen dos de los que me parecieron más interesantes, o pues a recalcar, que es el paciente con una tasa de filtración glomerular menor a 15 derivado de una glomerulonefritis, o un paciente que tuviera hemorragia alveolar y que requiriera oxígeno más de 2 litros por cánula nasal. Ya hay otros pues que tuviera alguna otra comorbilidad autoinmune, que el paciente tuviera que recibir esteroide para esa comorbilidad, algunas coinfecciones, las mujeres en embarazo o lactando o que no usaran un método de planificación, antecedente de tuberculosis en el último año, alergia a los anticuerpos monoclonales daba pues que se iba basado rituximab en todos los grupos, otra comorbilidad que requiere el uso de esteroides, que ya hubiera recibido algún tratamiento biológico específicamente anti-CD20 o el belimumab en los últimos 6 meses, o cualquier otra cosa que los investigadores determinaran que no fuera apto para estar en el estudio. Entonces los pacientes iban a la consulta pues, o a los diferentes centros y básicamente ellos tenían un sistema o un software que es el DataTrack One, y ese software lo que hace es analizar el registro y ubicar los pacientes en los grupos. O sea, ese software es el que los aleatoriza. Y básicamente la aleatorización se hizo en una razón de 1 a 1. Sin embargo, ellos tuvieron otros factores por los cuales ajustaron la aleatorización para que quedaran los grupos más o menos pareados. Y son los siguientes, o sea, edad mayor y menor de 65 años, tasa de filtración glomerular mayor o menor a 50 y el subtipo de vasculitis ANCA o subtipo de ANCA, ya sea MPO o PR3. Con respecto entonces a las intervenciones, se plantean los dos grupos. Digamos que el grupo de intervención se caracteriza por dosis bajas de esteroides, que son dosis de 0.5 miligramos kilo día, con la meta de suspenderlo a 5 meses. Y el grupo comparador son las dosis de esteroides, lo que llamamos dosis altas, 1 miligramo kilo día, con la meta de llevarla a una reducción a 10 miligramos día a los 5 meses. Ambos grupos tenían como cointervención dosis de rituximab que se daban 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por la semana, por 4 semanas. La primera dosis debía ser iniciada entre el día 1 y el día 7 de la aleatorización, y a tener en cuenta que no estaba permitido el uso de glucocorticoides sistémicos para otras causas, el uso de pulsos tampoco. Sí se podía usar glucocorticoides tópicos, ya fuera en ungüento, en gotas óticas o incluso nasal, y se podía administrar profilaxis con trimetrofin sulfa, con metas pues a prevenir la infección por Pneumocystis jirovecii. Sin embargo, esta estrategia estaba a criterio de los investigadores y no fue pues mediada por la autorización ni fue algo sistemático. Luego de que se iniciara pues la autorización del protocolo del estudio, se planteaban visitas. La primera visita pues era claramente la del día 0, donde se incluía al paciente, se firmaba el consentimiento y se iniciaba el tratamiento, y luego se hacían visitas al mes 1, 2, 4 y 6. En cada de esas visitas se evaluaban varios ítems, pero uno de los que siempre se evaluaba es el Birmingham Vasculitis Activity Score, que es obviamente la herramienta por medio de la cual calculamos la actividad de la vasculitis. Aquí les traigo el resumen de la herramienta. Es una herramienta pues que es bastante completa y básicamente involucra 9, digámoslo así, sistemas. Lo que plantean pues los investigadores es que tiene algunos componentes que son objetivos y algunos componentes que son subjetivos, ¿cierto? Derivado de que algunos, por ejemplo, como la mialgia, la artralgia, van a ser subjetivos, incluso algunos establecidos por el médico, como son, por ejemplo, la polineuropatía,
Sin embargo, pues va a haber otros que van a ser objetivos. El hecho de que tenga ítems subjetivos no le quita validez a la escala, sino que a veces pues eso puede modificar. De todas maneras, esta escala es una escala que ya está validada y su uso es pues avalado en los pacientes con este tipo de vasculitis. Y entonces, ¿cuáles eran los desenlaces que los investigadores querían medir? Pues el desenlace primario era las tasas de remisión a 6 meses. Ellos lo definían de dos maneras, pues. Que usted tuviera una score en el VAS que ya les mostré de 0 o menor o igual a 1 si tenía todos los ítems presentes y que en ese momento, a los 6 meses, usted lograra tener una dosis de prednisolona de 10 miligramos o menos. Ellos también plantean varios desenlaces secundarios. Hay algunos desenlaces secundarios que ellos denominaron desenlaces de eficacia. Y aquí tenemos la proporción de pacientes que murieron, la proporción de pacientes que tuvieron una recaída y la proporción de pacientes que desarrollaron una enfermedad renal crónica terminal. Adicionalmente, ellos también tuvieron otros desenlaces, que son los desenlaces que llamamos de seguridad. Y ellos aquí plantean principalmente el número de eventos adversos serios. ¿Y qué era un evento adverso serio entonces para los investigadores? Era un evento adverso que llevara a que el paciente muriera, a que el paciente tuviera una incapacidad o una discapacidad, a que el paciente se hospitalizara o a que estando hospitalizado, pues este evento adverso llevara a que la misma hospitalización se prolongue. Y ellos también seleccionaron otros eventos adversos que los denominaron eventos adversos relacionados con el tratamiento y específicamente, pues en este caso, con los esteroides, que son el desarrollo de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, insomnio e infecciones. Adicionalmente, pues ellos quisieron hacer otros desenlaces exploratorios, por lo que durante todas las visitas, además de calcularles el Birmingham Vasculitis Activity Score, pues se le medía los signos vitales, se le medía también la PCR, la proteína C reactiva, pues los niveles de inmunoglobulina, la tasa de filtración glomerular y el conteo periférico de células B para cuantificar la depresión de las mismas. Adicionalmente, pues ellos tenían otra herramienta que es el Vasculitis Damage Index, que básicamente es una escala subjetiva en la cual el paciente califica qué tanto cree o qué tanto siente que tiene daño la enfermedad y adicionalmente qué tanto siente o qué tanto cree que tiene o que le ha causado daño el tratamiento de la misma enfermedad. Esta escala pues no es una escala que esté, digamos, validada o muy validada ampliamente, sin embargo, ellos decidieron de todas maneras incluirla. Entonces, el análisis estadístico de este estudio, pues ellos analizaron previamente los estudios que les había mostrado ahora, sobre todo el Rituximab. Ellos con el análisis del Rituximab y con la corte de Cambridge establecieron que aproximadamente el 80% de los pacientes iban a lograr una remisión a los 6 meses con los tratamientos establecidos, ya sea con el de dosis altas o el de dosis bajas. Y con respecto al margen de no inferioridad, ellos cogieron el margen de no inferioridad que tomaron en el estudio REI, que también fue un estudio de no inferioridad, y en este margen de no inferioridad, pues básicamente era un margen de 20 puntos para la diferencia en las tasas de remisión, ¿cierto? Lo que significa entonces que debe estar al menos de 20 puntos las tasas de remisión de uno sobre otro para decir que se cumple el margen de no inferioridad. Y pues asumiendo que aproximadamente el 10% de los pacientes iban a tener una pérdida y teniendo en cuenta todos los ítems anteriores, calcularon un tamaño de muestra de 140 pacientes, con la idea de tener un poder estadístico del 80%. Para el análisis de los desenlaces, entonces para el análisis de desenlace primario de eficacia, que básicamente era las tasas de remisión, se incluyeron los pacientes que recibieron al menos una dosis de rituximab. Si el paciente, por algún motivo, se retiraba dentro de los primeros 6 meses del estudio, sin importar cuál fuera su desenlace, ellos lo rotulaban de una vez como un paciente que presentaba falla del tratamiento. Y también adicionalmente, pues para comparar los resultados y las características de los pacientes, pues para las características usaron la prueba del chi cuadrado o el test de Fisher, si eran variables categóricas, si
si eran variables continuas, pues usaron el test de Wilcox. Y si los datos longitudinales fueron comparados haciendo un análisis de covarianza. Y adicionalmente, además de comparar o de mirar las tasas, también se hizo un análisis de tiempo al evento, y esos eran por medio del test de log-rank. Entonces, el análisis básicamente, pues como se hizo con todos los pacientes que recibieron la dosis de rituximab, al menos una, era un análisis de sensibilidad. Adicionalmente, pues también se usó un análisis por protocolo, pero el principal era un análisis de sensibilidad. Y teniendo en cuenta lo anterior, los investigadores tomaron que un valor P era estadísticamente significativo cuando era menor a 0.05. Entonces, el estudio transcurrió entre 2014 y 2019, reclutaron 140 pacientes o aleatorizaron 140 pacientes con vasculitis ANCA, 70 al grupo de dosis bajas, 70 al grupo de dosis altas de esteroides. Dentro de estos, pues en el grupo de dosis bajas, 69 pacientes recibieron el tratamiento como fueron aleatorizados. Dado eso, pues eso fue el número de pacientes que fueron analizados en este estudio. Y en el grupo de dosis altas, 65 recibieron el tratamiento como se aleatorizó, y ese fue el número que analizaron. A tener en cuenta, pues, que no todos completaron el estudio, sin embargo, 69 y 65 fueron los pacientes que se aleatorizaron, y las pérdidas vemos que fue una en cada uno de los estudios, y enseguida analizamos los otros desenlaces. Importante es que este es un estudio abierto, ¿cierto? Entonces, si el médico, pues los médicos encargados veían que el paciente no estaba funcionando, no alcanzaba la remisión, ellos podían básicamente modificar el tratamiento, no cambiarlo de grupo, sino poner el tratamiento a discreción de cada médico que creyera que le iba a beneficiar más al paciente. Cuando miramos entonces las características o la tabla 1 que nos muestra cómo fue la aleatorización de los pacientes, pues vemos que la mayoría de características están pareadas entre los dos. Si no nos plantean pues cuál es el valor P de diferencia, a resaltar, acá hay un poquito más de porcentaje de pacientes con MPO en el grupo de dosis bajas. Adicionalmente, ningún paciente en el grupo de dosis bajas tenía vasculitis limitada al riñón. Sin embargo, pues solamente hubo uno en el grupo de dosis altas que tenía vasculitis limitada al riñón. Una de las cosas pues que sí me llamó la atención y que vi mayor diferencia en esta tabla es en cuanto al compromiso, los diferentes tipos de compromiso que tenían los pacientes. Pues como vemos acá, el 47% de los pacientes en el grupo de dosis bajas de esteroides tenían compromiso renal, mientras que solamente el 34 pacientes del grupo de dosis altas, con una diferencia pues del 69 al 53%. No tenemos el dato para decir estadísticamente significativo o no. También otra diferencia grande que encontré fue en el compromiso de vía aérea superior, de oído, nariz y garganta, donde el 41% de los pacientes en el grupo de dosis bajas lo tenían versus el 32% en el grupo de dosis altas. Y también cuando hablamos de compromiso cardiovascular, 2.9% de pacientes en el grupo de dosis bajas y 0 en el grupo de dosis altas. Entonces, cuando se miran los desenlaces primarios, debemos recordar entonces que el principal desenlace del desenlace primario era la remisión a 6 meses. Entonces, en el grupo de dosis bajas de esteroides, 49 pacientes de los 69 alcanzaron la remisión, eso corresponde a un 71%, y 45 pacientes de los 65 pacientes que fueron analizados en el grupo de dosis altas alcanzaron la remisión, eso corresponde a un 69%. Cuando vemos la tasa absoluta de diferencia, vemos que es de 1.8, con un intervalo de confianza que va desde menos 13.7 hasta infinito, con un valor P que es de 0.03. Esto pues nos habla de que el intervalo de confianza cruza la unidad y que el valor P es estadísticamente significativo y que se cumple entonces el margen de no inferioridad para el desenlace primario. Cuando hablamos de los desenlaces secundarios, entonces vemos como por ejemplo hubo más pacientes, el 4.3% de los pacientes en el grupo de dosis bajas tuvieron una recaída y 0%
y 0 pacientes en el grupo de dosis altas tuvieron recaída. Sin embargo, cuando vemos nuevamente el estimado puntual y el intervalo de confianza, vemos que es un intervalo de confianza que cruza la unidad y con un valor P que no es estadísticamente significativo como ya lo vimos ahora, por lo cual no se puede decir que los pacientes con dosis bajas hayan tenido una mayor mortalidad, una mayor recaída, perdón. Cuando hablamos de mortalidad, pues efectivamente vemos que fue 2.9% dosis bajas versus 4.6% dosis altas. Vemos que nuevamente el intervalo de confianza y el valor P nos dicen que no son estadísticamente significativos, por lo cual no hay diferencia, al igual que lo fue el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal, pues como lo plantean ellos acá. Cuando vamos a ver los otros desenlaces, que fueron los desenlaces, digámoslo así, de seguridad, pues ellos tienen acá 2 dosis de prednisolona, que es la dosis acumulada y la dosis a 6 meses. Pues es que eso pues, es una de las cosas esperables que tenemos acá en el estudio. Pues la dosis media, la dosis acumulada de esteroides de prednisolona en el grupo de dosis bajas era de 1.318 miligramos versus 4.152 miligramos en el grupo de dosis altas, con una diferencia de menos 2.599 miligramos, un intervalo de confianza que en el mejor de los casos era de menos 2.856 miligramos y en el peor de los casos 2.342 miligramos y un valor P que es estadísticamente significativo, lo que nos habla de que efectivamente, sin diferencias en la remisión, en la recaída, la mortalidad y en el desarrollo de enfermedad renal crónica, los pacientes tuvieron una menor dosis acumulada de esteroides y una cantidad que es significativa. Y cuando se mira la dosis media que tomaban los pacientes a los 6 meses del inicio del estudio, pues vemos que los pacientes de dosis baja tenían o tomaban solamente 2 miligramos versus 10 miligramos los pacientes en el grupo de dosis altas. Esto que nos habla, vemos como el intervalo de confianza sigue siendo favoreciendo a las dosis bajas de esteroides en ambos lados y con un valor P que es estadísticamente significativo y que nos habla entonces que efectivamente tanto las dosis acumuladas como las dosis medias eran menores en los pacientes en el grupo de dosis altas sin comprometer los desenlaces de eficacia y de seguridad. Adicionalmente, pues ellos hacían otros cuestionarios que era el paciente cómo se sentía física y mentalmente, donde se ve que tampoco hay diferencia estadísticamente significativa, tampoco lo hubo cuando se hacía el cálculo del Birmingham Vasculitis Activity Score, no hubo diferencia, que nos habla pues también de que no hubo diferencia en la remisión y la recaída, y esta fue la escala que les dije ahorita que se le hacía a los pacientes, que se le preguntaba qué tanto pensaba que le afectaba la enfermedad y qué tanto pensaba que le afectaba el tratamiento. Cuando vemos acá, pues no hubo diferencia en cuanto a lo que percibían los pacientes, que la enfermedad los estaba afectando y el intervalo de confianza es no significativo. Sin embargo, cuando miran acá el último renglón, qué tanto piensa el paciente que el tratamiento le está afectando, vemos cómo sí hay diferencia favoreciendo a los pacientes que tenían el esquema de dosis bajas de esteroide con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo. Aquí básicamente se muestran las gráficas en función del tiempo de los diferentes desenlaces analizados. Aquí vemos cómo desde el principio y se mantiene en el tiempo las tasas de los valores pues, del Birmingham Vasculitis Activity Score fueron similares en los dos grupos. También las escalas visual analógica pues, que les plantean los pacientes acerca de la actividad de la enfermedad. Sin embargo, vemos cómo a lo largo del tiempo el grisecito es las dosis bajas y el rojo y el amarillito las dosis altas. Los pacientes perciben más daño por parte del tratamiento cuando tienen dosis altas de esteroides. Cuando se analizan los otros desenlaces exploratorios, que les había planteado ahora que eran PCR, niveles de inmunoglobulina, tasa de filtración glomerular, básicamente no hubo diferencias que fueron estadísticamente significativas a lo largo del seguimiento y debido a que los pacientes recibieron rituximab, pues todos alcanzaron
una depresión de las células B. Cuando miramos entonces los efectos adversos, hemos planteado ahorita efectos adversos serios, que era que se muriera, que tuviera que estar hospitalizado, incapacidad o que se le prolongara la hospitalización. Vemos cómo las tasas de efectos adversos y el porcentaje son menores en los pacientes que tuvieron dosis bajas de esteroides versus dosis altas de esteroides. La diferencia en este caso es estadísticamente significativa, menos 18.1 para efectos adversos serios con un intervalo de confianza que va de menos 33 a menos 3.2 y un valor P para este estimado puntual que es de 0.2. Cuando miramos ya pues, digamos, los desenlaces separados, que eran los desenlaces de interés, vemos cómo los pacientes se infectaron menos en el grupo de esteroide, también de esteroide de bajas dosis, eso también fue estadísticamente significativo, la mortalidad fue igual y el desenlace de cáncer pues a lo largo del estudio fue igual. Importante también los desenlaces o los eventos adversos predefinidos como relacionados netamente a esteroides, donde vemos la dislipidemia, donde también hubo menores tasas de dislipidemia, hipertensión arterial, pero los que más estadísticamente significativos eran el desarrollo de insomnio, 10 versus 23%, con un intervalo de confianza y un valor P que eran estadísticamente significativos, y el desarrollo de diabetes mellitus, al igual que el desenlace anterior, con un intervalo de confianza y un valor P estadísticamente significativos y un porcentaje de 9 versus el 19%. Con respecto a otros desenlaces, no hubo diferencia en cuanto todos estos desenlaces pues se les aleatorizaba con los variables que fueron usadas para estratificar la aleatorización: la edad, la tasa de filtración glomerular y el tipo de vasculitis ANCA. Y cuando se le hace pues en función de esas variables, se ve que tampoco hay diferencia en ninguno de esos desenlaces. Esos fueron como básicamente pues, los resultados del estudio, y ellos abren la discusión, pues, o discutimos pues todos, profe, cómo es la dinámica aquí. Pues primero digamos la opinión de los autores. Entonces, ellos básicamente pues plantean que con las dosis reducidas de esteroide, teniendo en cuenta que no se incluyeron manifestaciones potencialmente graves de la enfermedad vasculitis ANCA, como lo son la glomerulonefritis y la hemorragia alveolar, pues ellos encontraron una tasa de remisión igual, sin mayor mortalidad, sin comprometer las recaídas y con menor tasa de efectos adversos, ¿cierto? Ellos también lo que hacen en la discusión es citar algunos estudios, citan básicamente el Pexivas, donde ellos ven que una de las intenciones o de los deslaces de este estudio era suspender de manera temprana el esteroide. Sin embargo, pues en el estudio Pexivas todos los pacientes iban pulsados. Sin embargo, en uno de los grupos se decidió hacer una suspensión más temprana de los esteroides y esto no comprometió las tasas de recaída ni de remisión de los pacientes. Es un estudio diferente a este, pero también plantea la opción de las dosis bajas o dosis más bajas de esteroides sin sacrificar el potencial. También citan pues otro estudio, que es el estudio Rita-Sarem, en donde ellos inician con una dosis de esteroide que fue la de este estudio en dosis bajas, que era 0.5 miligramos kilo día. Sin embargo, sus pacientes no eran pacientes que tenían vasculitis ANCA de novo, sino pacientes que tenían vasculitis ANCA en recaída. Y similar a este estudio, también se les dio manejo con rituximab. Entonces tenemos el Pexivas, donde fue con plasmaféresis, pulsos de esteroide, pero se logró disminuir los esteroides de manera más temprana y no sacrificó la efectividad. Y el estudio Rita-Sarem, donde eran pacientes en recaída, tratados con rituximab y dosis altas versus bajas de esteroides, donde con las dosis bajas de esteroides tampoco se vio que se comprometieran las tasas de remisión. Lo que ellos plantean es que básicamente entonces eso puede estar cambiando y cada vez necesitar menos tasas de esteroide. Ellos ahí también citan el estudio pues Advocate, que lo habíamos hablado ahora, de la Avacopan, que es un inhibidor del C5A,
y ellos miran que este anticuerpo o este pues, inhibidor no fue inferior a las dosis altas de esteroide cuando miran la remisión a 26 semanas, y cuando la miran a 52 semanas, pues se dan cuenta que incluso era superior a prednisolón. De todas maneras, pues aquí en este estudio de la Avacopan, los pacientes recibieron dosis medias de esteroide que eran más o menos las dosis que tenían los pacientes acá en el estudio de dosis bajas. Entonces, básicamente, se plantean, bueno, también ellos citan algunas limitaciones, ¿cierto? Pues lo primero es que es un estudio abierto. Ellos lo dicen es que no es abierto porque hay algunos eventos adversos, efectos adversos de los esteroides, tanto clínicos como, por ejemplo, el desarrollo de un Cushing exógeno, o bioquímicos como la lipidemia y la diabetes, pues que no permitirían un cegamiento, pues que por eso lo hicieron abierto. El hecho de que el estudio sea abierto, pues puede tener, influir, digamos, sobre la conducta médica, dado que si uno sabe que el paciente está recibiendo unas dosis más altas de esteroides, puede que esté más pendiente al desarrollo y tratamiento de los eventos adversos, sobre todo hipertensión y diabetes. Lo otro que ellos también discuten es lo de la subjetividad de algunos de los ítems del Birmingham Vasculitis Activity Score. Sin embargo, pues esto es una escala que está validada y en realidad pues los ítems que son subjetivos son menos que los objetivos, ¿cierto? Otra cosa que ellos plantean es que eso es un estudio que fue, si bien fue multicéntrico, fue realizado únicamente en Japón. Y hay que tener en cuenta que cuando uno mira, digamos, como los clústeres de vasculitis ANCA, los fenotipos de vasculitis ANCA, pues esto puede cambiar en función de la raza y la localización geográfica. Uno de los ejemplos pues, que ponen ellos es que en Japón hay mayores tasas de pacientes MPO ANCA que PR3 ANCA, como se vio acá en este estudio, y también plantean que en Japón pues, podrían los pacientes tener mayor compromiso pulmonar y que la vasculitis inicie en una edad más tardía. Sin embargo, esto no implica que las tasas de remisión son diferentes cuando se comparan pacientes asiáticos con pacientes europeos o norteamericanos, pues en realidad las tasas de remisión son similares. Lo otro que plantean ellos también es que el margen de inferioridad, de no inferioridad para que el estudio fuera, pues, para que se cumpliera era amplio, eran menos 20 puntos. Sin embargo, esto fue tomado de un estudio previo y no fue, pues, hecho un margen de inferioridad específicamente para este estudio. Entonces, básicamente lo que ellos concluyen luego de hacer el análisis es que si se tiene pacientes con vasculitis ANCA de novo, que no tengan glomerulonefritis, al menos no una tasa de filtración menor a 15 y no tengan hemorragia alveolar, las dosis bajas de esteroides iniciando a 0.5 miligramos kilo día versus altas iniciando a 2 miligramos kilo día, ambos grupos combinados con rituximab fueron no inferiores en cuanto a las tasas de remisión a los 6 meses. Entonces ahí la primero que hay que repasar ahí es la parte de la raza. Pues los asiáticos tienen comportamiento distinto en muchas cosas y la vasculitis no es la excepción. Lo que tú dices de monogénico es verdad. Y de hecho, el hecho de que tengan un compromiso pulmonar pues, más común puede ser esperado por el tipo de vasculitis, y la edad mayor también puede ser esperada porque típicamente, y eso lo sabemos desde el Five Factor Score, los pacientes con vasculitis MPO tienden a ser más viejos y por eso es un factor de mal pronóstico. La pregunta puntual acá, en este caso sería para el doctor Diego. ¿Usted qué opina de esa forma en que ellos midieron los efectos de los esteroides? ¿Usted cree que es ideal o que hubiera existido alguna forma mejor de medir eso? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Y doctor Mateo, muchas gracias por la presentación. Profe, el estudio, obviamente ellos mismos dijeron que era un estudio exploratorio, de hecho lo toman como un estudio exploratorio al final, porque obviamente tiene muchas limitaciones. Con respecto a lo de los glucocorticoides, profe, de acuerdo a también los otros artículos que hemos discutido en estos días, medirlo de una manera muy, digamos que hasta ahora no hay algo que uno pueda medir a nivel en sangre, pues decir, eso sería lo más objetivo, pero digamos que de alguna manera con los efectos adversos, como es el efecto cardiovascular, como le decía el doctor Mateo,
y también con los efectos de la infección de alguna manera. Digamos que es una prueba indirecta de cómo las dosis bajas, digamos que están teniendo menos efecto que las dosis altas. Y tampoco no hay una escala que esté validada para decir, vea, esto, de acuerdo a esto, pues los niveles de esteroides pueden estar a más o menor, profe. La doctora Diana o el doctor Santiago. Profe, tenemos la escala de toxicidad de glucocorticoides, que es un estudio que sale en los últimos años, pero que lo hemos visto poco en ciertos RCTs y que aún no utilizamos ampliamente en la práctica clínica. En la práctica es un poquito tedioso pues, de hacer, pero lo que tú dices... La escala de toxicidad de glucocorticoides. Que es un índice que se debería siempre utilizar en los estudios, y si uno tuviera tiempo debería usarlo en la práctica clínica, que trata de medir el impacto de los glucocorticoides. Y al respecto también hay que decir una cosa que siempre recuerda el doctor Carlos Jaime, y es que la dosis promedio de esteroides no importa. Lo que importa es la dosis acumulada, que es lo que más se correlaciona con la dosis. Eso es muy importante, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. De pronto, Diego, no solamente Diego, para recordar, encontrarse ese índice de toxicidad o esa escala en el estudio de Abacopan, en los archivos suplementarios, ahí está la escala. Sí, y Diana tiene el artículo original para que lo revise. Y la otra cosa, pues, es obviamente pues, el componente genético. Obviamente estos manes no pueden entrar con manifestaciones graves como hemorragia alveolar y falla renal en diálisis, porque son manifestaciones muy graves hacer esa medición. A mí no me parece malo que hayan usado el desenlace del estudio RAVE, porque son desenlaces que ya de márgenes de inferioridad que ya se han hecho en la misma enfermedad, entonces parece lógico que se utilicen, entonces desde esa parte no hay ningún problema. Quizás lo que me parece una pregunta que yo les hago es si ustedes realmente piensan que estos pacientes no fueron pulsados. O mejor dicho, Mateo, en los apéndices suplementarios decían cuál era la premedicación del rituximab. Ellos decían que estaba prohibido cualquier otro uso de esteroide por fuera de este protocolo, y ellos dicen que estaba rotundamente prohibido el pulso, solamente usted podía usar. Pero la premedicación, ¿cómo era? Ya la va a buscar. Diana, ¿por qué no nos explica por qué es tan importante la premedicación? Para evitar los efectos que causa colocar el rituximab. Entonces, la premedicación en Rituxi son de 100 a 150 miligramos de metilprednisolona. O en su efecto de hidrocortisona, pero si usted usa metilprednisolona puede estar llegando a la dosis de pulso. Entonces, por eso le digo que la pregunta sobre si el paciente se pulsó o no se pulsó va en una situación que yo le quiero preguntar a los dos doctores, al doctor Carlos Jaime y al doctor Sebastián. Y es que finalmente ellos tomaron una decisión que no es típica. Hoy en día la conducta más usual es usar la dosis de artritis reumatoide, es decir, 1 gramo día 0 y día 15. No obstante, aquí se utilizó 1 gramo, una dosis semanal. Entonces esa dosis semanal mire que le pusieron 125 de metil, o sea, es una dosis de esteroide, o sea, 125 de metil. A usted le pusieron 125 de metil 4 veces en un mes. Eso quiere decir que usted le pusieron una dosis altica de esteroides, o sea, casi que 1/3 de la dosis total de esteroides iba ahí. Entonces le pregunto al doctor Sebastián y al doctor Carlos Jaime y al doctor Santiago, por supuesto que es un placer que nos acompañe, y a la doctora Diana y al doctor Diego de una forma puntual, los últimos 3 que no me vayan a resumir el artículo, si ellos creen que efectivamente los pacientes no fueron pulsados. Yo creo que puedo empezar por el profe Carlos Jaime. Sí, técnicamente yo creo que sí recibieron el pulso por la premedicación de rituximab, incluso si, como es la misma premedicación 125 por 4, pues ahí está la dosis, pues incluso cada dosis se puede considerar como pulso, pues de pronto, antes de que se me olvide, fuera de la pregunta puntual que estás haciendo, pues sí le preocupa a uno de pronto para discutir, es que hay un poquito de heterogeneidad de dosis bajas y dosis altas con respecto pues al compromiso orgánico, y recordar que de pronto los pivotales de rituximab, o cuando se utilizan pues cualquier régimen de inducción de revisión y vasculitis,
tratan de llevar a 6 meses 5 miligramos de prednisolona. De pronto tener 10 miligramos de prednisolona como desenlace primario, pues es una meta poco ambiciosa con respecto a la reducción. Y la otra cosa es que como este estudio no fue un estudio cegado con el brazo, fue aleatorizado, pero no fue cegado, entonces a la hora de medir efectos adversos, eso sí pudo haber afectado un poquito, desbalanceado esa medición de eventos adversos por no subjetiva que se quisiera hacer. Sebas, ¿tú qué opinas? Están pulsados. Una cosa es que uno diga que no lo pulsó, pero la otra cosa es que tu régimen de premedicación de rituximab te obliga a poner 4 dosis de 125 miligramos de metil. Están pulsados. Y hasta el momento todos los estudios que estamos viendo de reducción de dosis de glucocorticoides tienen de alguna forma pulsos. El doctor Santi, ¿qué opina? Sí, profe, de acuerdo, también es con los demás, están pulsados los pacientes, pues porque el protocolo obliga a usar esas dosis. Entonces, ahí es una cosa que dice el doctor Eduardo Miller, que es un reumatólogo muy famoso de Argentina, que dice que lo que miente no es la estadística, lo que miente es la pregunta, o en su efecto, lo que casi siempre miente son los métodos. O sea, no es que ellos estén diciendo mentiras, pero cuando usted le dicen que no pulsaban al paciente es una información que es relativa, porque con 125, y ahí es donde usted empieza con los qué tan raro que hayan usado un esquema semanal de rituximab cuando se utiliza un esquema quincenal y posiblemente parte de la explicación sea esto. Entonces, ahí es donde uno dice que los estudios hay que leerlos con un poquito de pinzas porque casi siempre tienen estas cositas que ameritan la discusión. Los grupos, pues, por ejemplo, en lupus, el grupo de autoinmunes de las Cruces, que es el que publica mucho en ahorro de esteroides, ellos hacen mucho eso y lo repiten en varios de sus artículos, y es que ellos colocan un pulso cuando van a colocar la ciclofosfamida mensual, pero el resto es en dosis bajas orales y eso le ayuda a que en el tiempo tenga menos dosis acumuladas, que creo que también es el punto de vista de este estudio, de que usted inicia unos esteroides acompañando a un rituximab, pero las dosis orales son menores y eso en el tiempo va a hacer que se acumule menos y tenga menos efectos adversos, como lo mostró pues el estudio. Ya me gusta mucho esa pregunta que usted le acaba de hacer al doctor Diego Cerda. Doctor Diego, ¿cuánto duran los pulsos de esteroide? ¿Cuánto dura el efecto de unos pulsos de esteroide? Profe, pues los efectos de los esteroides IV es de minutos a hora, pero decirle si exactamente no sé, profe. Entonces, eso es muy importante. Algunos artículos de lupus, la pregunta por la que lo hago es para que nos quede a todos el concepto, y es que uno de los efectos de los pulsos no solamente son efectos no genómicos y genómicos, sino que a través de apoptosis, disociación de la cadena transportadora de electrones, a través de la vía del fosfoliligando, tienen efectos que son apoptóticos, linfocitotóxicos grandes y que pueden tener efectos hasta 3 meses. Entonces, por eso es que hay un axioma que dice que la mejor manera de ahorrar esteroides es no ahorrar esteroides. Entonces, por eso muchos especialistas a lo largo del mundo pulsan al paciente agresivamente para lograr el control rápido de la enfermedad, un tiempo de efectos que son por el efecto linfocitotóxico que se produce a nivel de los linfocitos con los pulsos y después dejan los esteroides. El doctor Carlos Jaime nos hablaba pues un poquito de la heterogeneidad. Yo creo que es difícil, pues que eso sí afecta un poquito los resultados y más porque no fue realmente cuasi experimental porque no fue ciego, pues. Pero no, realmente no sabía ahí pues cómo, pues o sea, habría que haber hecho el estudio con otro diseño distinto y eso sí es como un pero grande que tiene el estudio. No sé, profe, ¿usted qué opina de eso que nos quería complementar? No, sino que estaba pensando era, pues porque ellos dicen, obviamente exceptúan las situaciones graves donde uno no utiliza, pero por ejemplo, si uno tiene una vasculitis asociada a ANCA, que tiene solamente, por ejemplo, tracto respiratorio superior o piel, que eso puntúa en el VIVAS, pues no tiene por qué utilizar 1 miligramo por kilo de esteroides, 0.5 miligramos por kilo sería suficiente, entonces ahí no tendría como mucho sentido la comparación de dosis bajas y dosis altas. Entonces Claro. eso también es lo que llama la atención, pues. Entonces es eso que hay, aunque hay heterogeneidad, uno pues aquí reflexionando porque en qué situación uno pone 1 miligramo por kilo que no sea una hemorragia alveolar o una rápidamente progresiva, pues no, porque el resto de las cosas con 0.5 tienen. Yo creo que eso es muy interesante. El estudio de no inferioridad sí nos dice, y yo creo que nos llama la atención una cosa que
Esto hay que reconocérselo a Diana Varela, que siempre ha insistido mucho en eso, y es que tenemos que tratar de usar dosis cada vez más bajas de esteroides. Yo creo que parte, y en eso me meto yo en el bus, parte de la renuencia que tenemos a usar dosis bajas es la falta de tranquilidad que uno tiene, pero estos estudios lo único que hacen es que le van bajando a uno esa preocupación y lo van tratando, lo van poniendo a uno en una situación en la que uno trata siempre de entrar en esa ola de ahorro de esteroides. Se demorará unos años en volverse de práctica estándar, puede que se demore 10, 15 años, pero digamos que ya vamos hacia allá. Yo le quisiera preguntar de manera puntual a la doctora Diana, al doctor Santiago y al doctor Diego qué opinan de los artículos, un análisis puntual, pues no nos vamos a extender. Doctora Diana. Profe, lo que usted decía, yo creo que de las cosas que he aprendido es que uno puede utilizar los pulsos de esteroides y después eso de el 1 miligramo kilogramo día es algo que tenemos que ir poco a poco debatiendo y borrando de nuestra cabeza si vemos cuál es el origen del 1 miligramo kilogramo día y más sabiendo cuánto necesitan los esteroides para completar todos sus receptores. Creo que tanto Pexivas, que nos muestra dos escenarios muy difíciles, que es glomerulonefritis rápidamente progresiva y hemorragia alveolar, y este estudio que nos muestra escenarios menos complicados, ambos han mostrado que no hay, pues que no hay diferencia si empezamos con una dosis de 30 miligramos al día. Entonces creo que para mí es un punto a favor de los pacientes y es la evidencia que estamos necesitando cada día. Doctor Santiago. Pues como lo decía Diana, también estoy de acuerdo. O sea, si uno necesita una dosis alta de esteroide, pues para eso lo pulsa. Y de resto, pues menos es más, porque con una dosis menor de esteroide estamos logrando el efecto deseado, menor tasa de efectos adversos a largo plazo, y que creo que es importante lo que hablamos del score de daño de los glucocorticoides, que toca meterlo dentro de la práctica diaria y pues que a lo largo del tiempo se pueda volver como un requisito dentro de todos los estudios que incluyan análisis con glucocorticoides. El doctor Diego. Profe, sí, también de acuerdo, que cada vez más se está buscando pues, tener menos dosis acumulada de esteroides para evitar precisamente los efectos adversos, profe. Pienso que incluso el mismo artículo lo decía. Muy bien. Profe Calajeme, ¿usted nos quiere dar como alguna opinión final? Sebas, ¿tú nos quieres dar? Perdón, ya, no, disculpen. No, digamos que en general creo que es lo que se mencionaba al principio, que digamos que uno, las dosis de los glucocorticoides pues se utilizaban desde hace mucho tiempo, desde la década de los 70, pero digamos que hay una evidencia creciente de poder utilizar, digamos, de una manera relativamente tranquila, sobre todo con el desenlace de que no hay tantas recaídas con dosis moderadas de esteroides, ajustándose como a la farmacocinética. Creo que de todas maneras la evidencia clara es en nefritis lúpica y esta evidencia es interesante para seguirla analizando. Queda faltando evidencia en ese mismo sentido que no se puede extrapolar a otras enfermedades autoinmunes sistémicas. Sebas, ¿tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo, pero todo es muy bonito hasta que se te muere el primer paciente con vasculitis ankar que le pusiste una dosis baja de esteroides. Entonces, eso es muy interesante, pero cada paciente es un mundo y, como dije ahorita, todavía no sabemos cómo nos va el mantenimiento. Nefritis lúpica, hubo una discusión muy interesante en el panel del año pasado por la doctora Elisa Bonfá, donde ella dice que en la medida en que empezaron a utilizar menos ciclofosfamida y más bicofenolato, hubo una tendencia al aumento de la enfermedad renal crónica en sus pacientes con lupus eritematoso sistémico y nefritis lúpica. Entonces, aunque yo creo que sí, obviamente va a llegar la era de dosis bajas de glucocorticoides, todavía nos falta mucho por aprender. Personalmente intento utilizar las dosis bajas de glucocorticoides, pero todavía no lo tenemos muy bien caracterizado, todavía son estudios muy heterogéneos, todavía no son estudios que dejan de ser grandes para la enfermedad, pero realmente pequeños cuando uno está hablando de poblaciones, porque es una enfermedad que es poco frecuente. Entonces, interesante y ojalá lo pudiéramos utilizar en todos. Hay unos que tener claro los pacientes que están excluidos, nefritis rápidamente progresiva y hemorragia alveolar. Pexivas sugiere, pero Pexivas en esos pacientes fueron muy poquitos pacientes. Los pacientes con hemorragia alveolar, el número de pacientes era tan poquitos que aunque el número sugiere que no hay una inferioridad,
la estadística sugiere que no hay una inferioridad, los números sugieren que sí podría haber una diferencia donde la población hubiera sido mayor en ese grupo. Entonces todavía falta cautela. Sí, yo pienso que ahí las tres grandes enseñanzas de este artículo son, primero, los estudios de una sola raza o de un solo grupo poblacional ameritan siempre una confirmación, en especial con algo que tiene tanto gradiente y tanta variación como una vasculitis ANCA, que está demostrado ya hasta el cansancio. Incluso la doctora Ariana Lucía Vanegas y el doctor Carlos Horacio Muñoz, compañeros y admirados reumatólogos, tienen datos del San Vicente que nosotros tenemos un comportamiento atípico. Lo segundo sería que los estudios dicen una cosa y hacen otra cosa. Este estudio no pulsa, pero pulsa. Entonces, de que hay un estudio que muestre que dosis baja sin pulso, todavía no hay un estudio que muestre eso. Y lo tercero, que es lo que dice Sebastián, es que hay ciertas condiciones, pues una mielitis transversa con un DEBIC que está ciego, posiblemente uno no se vaya a arriesgar a empezar a intentar dosis bajas de esteroide, a menos que la evidencia sea extensa y pesada. Y lo mismo pasa pues con la hemorragia alveolar y esas cosas. Yo creo que ahí la enseñanza siempre es cuando pueda usar dosis bajas de esteroides, utilícelas, y cuando no pueda usar las dosis bajas de esteroides, utilice la dosis alta siempre pues en el contexto de los pulsos, que se ha mostrado que es una estrategia válida para ahorrar esteroides. Y lo que sí es, apenas tenga la oportunidad, genera un desmonte rápido, porque usted sabe que entre 60 y 30 no se baja de forma importante la saturación del receptor de glucocorticoides. Entonces, yo creo que con eso ya podemos dar por terminado el club de revistas. Es un club de revistas muy interesante, es un club de revistas que apreciamos mucho las opiniones de todos ustedes que están con nosotros y de todas las personas que nos escuchan. Al doctor Mateo le agradecemos su presentación y no nos queda sino más que decirles a todos ustedes gracias totales. Feliz noche. Muchísimas gracias, feliz noche. Hasta luego, gracias. Noche. Gracias, hasta luego.